Hola mis hermanos, muy buenos días. Estamos aquí en el devocional del día de hoy y vamos a tener el estudio en Salmos capítulo 105, versículo 26 al 36. Así que les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias y podamos ir a la palabra del Señor, pero no sin antes orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque es a través de ella que tú nos hablas. Te rogamos, Señor, tú puedas enseñarnos, pero también, Señor, nosotros podamos escucharte y podamos poner en obra todo lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Salmos capítulo 105, versículo 26 al 36. Dice así: Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios cómo es que Dios nos va a mostrar la liberación de Dios para con su pueblo Israel. Esto es lo que Dios hace. Dios libera a su pueblo y Dios va a narrar primero que nada la liberación de Israel del pueblo egipcio y aún la gracia y misericordia de Dios. Podemos ver ahí en el versículo 26 cómo es que dice: Dios envió a su siervo Moisés y a través de él y Aarón puso señales y prodigios en sus palabras. Ellos fueron a llevar el mensaje de Dios para con el faraón, para con sus súbditos, y Faraón rechazó lo que Dios había querido desde el principio. Por lo tanto, este hombre no iba a irse en planos blancos, ¿verdad? Sufrió y sufrió mucho, y no solamente él, sino todo el pueblo egipcio. Así que vamos a ver cómo es que dice esto, que Moisés hizo señales, y una señal es un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Y esta señal es lo que Moisés trajo. Moisés se presentó delante de Faraón y aquí en este momento Moisés va a presentar su vara, la va a tirar ante Faraón y se va a convertir en serpiente, y esto es una señal del poder de Dios. Pero sin duda alguna Faraón va a presentar también ante sus magos y van a tirar también unas varas y se van a convertir estas igual en serpientes. Pero sabemos que realmente y el poder de Dios manifestado es algo único, es una maravilla, es un prodigio, y esto es lo que Dios mostró a Faraón. Pero ¿qué hicieron? A través de la falsedad y de las magias oscuras y de lo que hacían los egipcios a través de la mentira, estos también lograron esta ilusión óptica de que se pudieran convertir estas varas en serpientes. Y entonces la vara de Aarón, la vara de Moisés, comió la vara de estos magos. Así que estas eran señales que Dios iba dando, no solamente la voz y la palabra de su siervo Moisés y Aarón, sino también la vara que se convertía en serpiente y tragaba las otras de estos magos falsos. Entonces, estas eran las señales, pero también los prodigios. Un prodigio es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, como por ejemplo el hecho de que Dios trajera, ¿verdad?, pestes, Dios trajera sin número de plagas, el hecho de que Dios también hiciera morir solamente por el paso del ángel de Jehová en la última plaga, y que así murieran también los primogénitos.
pero aquellos que pusieran solamente sangre del dintel de cordero en sus postes de sus casas, pasaría de largo el ángel de la muerte y no tocaría ningún primogénito. Entonces, esto es hermoso porque Dios envía a su siervo Moisés, dice ahí la palabra de Dios, pero después Dios también envía sus plagas y vamos a ver cuál es la que menciona aquí. Dice, la primera que menciona son tinieblas, esta es la novena plaga y comienza así en este orden el salmista. Después la que menciona es que convierte las aguas en sangre y esta es la primer plaga. Este fue en el orden en que lo fue diciendo. Después menciona las ranas. Esta fue la segunda plaga. Y después menciona las moscas. Esta fue la cuarta. Después menciona los piojos. Esta fue la tercera plaga. Después no se mencionan la quinta y la sexta. La quinta plaga era una plaga de pestilencia. Y la sexta plaga era una plaga de úlceras que llegó al pueblo egipcio. Después se menciona que hubo granizo en llamas de fuego. Esta es la séptima plaga. Y después langostas, esta es la octava plaga. Y por último menciona este pasaje la muerte de todos los primogénitos, esta es la décima plaga. Y así es como entonces Dios obró a través de plagas, de prodigios y de señales para que dejaran ir a su pueblo. Dios pudo haber destrozado y pudo haber quebrantado al pueblo egipcio y lo hubiera hecho desaparecer por la pura palabra de su boca, claro que sí. Pero Dios no lo hizo así porque Él tenía propósitos perfectos. Uno, mostrar su gloria, mostrar su poder y mostrar que ningún ser humano podría ponérsele de pie delante de Dios y decirle, tú no eres Dios y yo no voy a hacer lo que tú me pides porque yo soy todopoderoso. Imagínese a un humano queriendo hacer esto. A un ser humano poniéndose delante de Dios y diciéndole, yo aquí reino, yo aquí gobierno. Oh, error. Porque Faraón fue derrotado, humillado y casi extinto, ¿verdad? Y Dios aún va a mostrarle a su pueblo y les va a decir, yo así los hería todos de muerte, a los primogénitos en su tierra, en la tierra de Egipto, y también las primicias de toda su fuerza. ¿Por qué dice aquí las primicias de toda su fuerza? Porque los egipcios confiaban en sus ídolos. Cada una de estas plagas representa cada uno de los ídolos a los cuales adoraban los egipcios. Los egipcios por cultura tenían muchísimos dioses. Tenían a las ranas, tenían a las moscas, tenían a los piojos, tenían a la vaca, tenían al río Nilo, el cual se convirtió en sangre y después en coágulos de sangre. Tenían a los mismos primogénitos del reino como los que en un futuro iban a estar como faraones en su momento, y Dios fue quitando cada uno de esos ídolos para demostrar que el único Dios verdadero era Jehová el Señor. Yo soy el que soy. ¿Y qué pasa con nosotros también hoy en día? Al leer esta porción de la palabra de Dios, Dios destrozó todo en el pueblo egipcio, pero qué hermoso que mandó a su siervo. Y de la misma forma, Dios envió a Jesucristo, así como envió a Moisés para liberarnos y para salvarnos. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y para qué envió Dios a su Hijo? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a liberar a los cautivos. ¿De qué cautividad o de qué esclavitud nos vino a liberar Cristo? Bueno, de la esclavitud de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos estamos destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios, y la paga de nuestro pecado es la muerte. Y al tener esta certeza y saber que Dios lo dice así, nosotros no podemos decir algo contrario. Tenemos que entender que hay pecado en nuestra vida y tenemos que decidir abandonarlo, porque esto nos separa de Dios. Y no solamente nos separa de Dios de no poder tener una comunión real con Él, sino que nos separa por la eternidad, yendo hacia un destino, y este destino es el infierno. Por tu pecado y por el mío estamos destinados a ir al infierno. Y no es por obras que tú y yo podamos llegar al cielo, podamos obtener esta gracia que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, sino es solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay alguien que ya efectuó la obra, Jesucristo. Hay alguien que ya ofreció el pago, Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros entendemos esto, que estamos condenados a ir al infierno por causa de nuestro pecado, esto nos debe producir temor, nos debe producir terror, nos debe producir arrepentimiento en nuestra vida y acercarnos a aquel que todo lo hizo por nosotros, aquel Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Así que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer o vas a rechazar lo que Dios ya ha dado por pura gracia para que tú puedas tener acceso libre a su presencia a través solamente de Jesucristo, de su sacrificio perfecto en la cruz? Es tiempo de que puedas creer en el Evangelio, que puedas verdaderamente ser transformado por su palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te esté guardando en este hermoso día.